El último autobús hacia la capital había partido hacía 2 horas, cuando Miguel Ángel Herrera decidió caminar. Sus pasos resonaron contra el asfalto tibio, que aún conservaba el calor del día, mientras el viento nocturno arrastraba el aroma seco de los eucaliptos y el polvo rojo característico de San Cristóbal de las Torres. Era 15 de octubre de 1970, y las zapatillas desgastadas del adolescente dejaban huellas apenas perceptibles sobre el pavimento que se extendía como una serpiente negra hacia el horizonte. La decisión de caminar no había sido planeada. Miguel Ángel había perdido el último transporte después de quedarse ayudando al padre Sebastián con los preparativos para la misa del domingo. Su madre, Esperanza Herrera, lo esperaba en casa con la cena lista, probablemente preocupándose ya por el retraso. El pueblo entero conocía los horarios de la señora Esperanza, quien desde la muerte de su esposo 3 años atrás había organizado su vida alrededor de rutinas precisas y cenas puntuales. Los faros de los escasos vehículos que transitaban la carretera nacional creaban conos de luz amarillenta que iluminaban momentáneamente la figura delgada del muchacho. Su cabello rojizo, herencia de algún antepasado europeo perdido en las ramas del árbol genealógico familiar, brillaba como cobre bajo las luces intermitentes. Miguel Ángel tenía esa clase de belleza andrógina que incomodaba a los hombres del pueblo y despertaba murmuraciones entre las mujeres mayores, quienes no sabían si clasificarlo como hermoso o simplemente distinto. A los 17 años, Miguel Ángel ya había aprendido a cargar con el peso de ser diferente en San Cristóbal de las Torres. No solo por su apariencia física, sino por su manera de ser. Silencioso cuando los demás gritaban, reflexivo cuando los demás actuaban por impulso, interesado en libros cuando los demás preferían el fútbol o las peleas de gallos. Era el tipo de adolescente que los adultos describían como raro pero buen muchacho, y que sus compañeros de escuela mantenían a una distancia prudente, sin hostilidad abierta, pero sin verdadera amistad tampoco. Esa noche, mientras caminaba por la carretera solitaria, Miguel Ángel llevaba consigo un ejemplar gastado de 100 años de soledad que había conseguido prestado de la biblioteca del padre Sebastián. El libro sobresalía ligeramente del bolsillo trasero de sus pantalones de mezclilla y ocasionalmente lo ajustaba con la mano derecha, como si fuera un talismán contra la oscuridad que se espesaba a ambos lados del camino. Los primeros kilómetros transcurrieron sin incidentes. Miguel Ángel conocía esa ruta de memoria. La había recorrido cientos de veces en autobús, ocasionalmente a pie durante los días de escuela cuando perdía el transporte matutino. Los puntos de referencia se sucedían con la predictibilidad de una oración conocida. El letrero oxidado que anunciaba San Cristóbal 12 kilómetros, la cruz de madera que marcaba el lugar donde había muerto un camionero años atrás, el puente de concreto sobre el arroyo seco que solo llevaba agua durante la temporada de lluvias. Pero esa noche algo era diferente, no en el paisaje, que permanecía inmutable bajo el cielo estrellado, sino en la atmósfera misma del lugar. Los grillos parecían cantar con menos entusiasmo. El viento llevaba sonidos extraños que podrían ser ramas quebrándose o pasos siguiéndolo a distancia, y las sombras proyectadas por los postes de luz creaban formas que su imaginación convertía en figuras acechantes. Miguel Ángel no era supersticioso, pero tampoco era inmune a los relatos que circulaban en el pueblo sobre apariciones en la carretera. Historias de viajeros que habían visto luces extrañas, de conductores que juraban haber recogido a autoestopistas que desaparecían misteriosamente del asiento trasero, de sonidos sin explicación que perturbaban la paz nocturna del desierto. Eran cuentos típicos de pueblo pequeño, fabricados por la imaginación colectiva y alimentados por las noches largas y los horizontes vacíos.
Cuando llegó al kilómetro 8 de la carretera, precisamente en el punto donde un camino de tierra se desviaba hacia las ruinas de una hacienda abandonada, Miguel Ángel se detuvo, no porque hubiera planeado detenerse ni porque estuviera cansado. Se detuvo porque algo había cambiado en el aire, una presencia que no podía definir, pero que sentía con la certeza instintiva de los animales antes de una tormenta. Fue entonces cuando vio las luces. No los faros familiares de un automóvil aproximándose, sino luces múltiples, parpadeantes, que parecían moverse entre los matorrales del lado oriental de la carretera. Luces que no seguían ningún patrón lógico, que aparecían y desaparecían como luciérnagas gigantes, pero con una intensidad que las luciérnagas no podían alcanzar. Miguel Ángel permaneció inmóvil durante varios minutos, observando el fenómeno con una mezcla de fascinación y aprensión. Su mano se dirigió instintivamente al libro en su bolsillo trasero, encontrando consuelo en la solidez tangible del objeto familiar. Las luces continuaron su danza errática, acercándose gradualmente a la carretera, y por un momento el muchacho consideró la posibilidad de correr, de regresar al pueblo o de continuar su camino a mayor velocidad. En lugar de eso, hizo algo que después los investigadores y los habitantes de San Cristóbal de las Torres discutirían durante décadas. Se dirigió hacia las luces, no corriendo, no con la urgencia del miedo o la curiosidad imprudente, sino con pasos medidos, como si hubiera tomado una decisión largamente meditada. Las últimas huellas de Miguel Ángel Herrera fueron encontradas 3 días después, cuando su madre convenció al alcalde de organizar una búsqueda oficial. Las huellas conducían desde la carretera hacia los matorrales, seguían un sendero serpenteante entre los cactus y las piedras volcánicas, y se desvanecían abruptamente en un claro circular donde la tierra parecía haber sido removida recientemente. No había señales de lucha, no había sangre, no había jirones de ropa. Solo las huellas que terminaban en la nada y a unos metros del último rastro, el ejemplar de 100 años de soledad, abierto en una página que hablaba de desapariciones misteriosas y pueblos olvidados por el tiempo. El viento nocturno movía las páginas del libro con un susurro que sonaba como una despedida. La búsqueda de Miguel Ángel Herrera comenzó de manera informal, como ocurría en San Cristóbal de las Torres, cuando alguien no regresaba a casa a la hora esperada. Esperanza Herrera esperó hasta las 11 de la noche antes de salir a la calle con una linterna y preguntar casa por casa si alguien había visto a su hijo. Los vecinos respondieron con la cortesía distante que caracterizaba las relaciones sociales del pueblo. No, señora Esperanza, no lo hemos visto, pero seguramente aparecerá pronto. Usted ya sabe cómo son los muchachos. Pero Esperanza conocía a su hijo mejor que nadie en el pueblo. Miguel Ángel no era de los que se quedaban por ahí sin avisar. No era de los que se embriagaban en cantinas clandestinas o se escapaban con alguna muchacha. Era un hijo responsable, tal vez demasiado maduro para su edad, marcado por la pérdida temprana de su padre y por la necesidad de convertirse en el hombre de la casa antes de tiempo. Al amanecer del 16 de octubre, cuando Miguel Ángel no apareció para el desayuno, Esperanza se dirigió a la alcaldía. El alcalde Rodolfo Mendoza, un hombre corpulento que había heredado el cargo de su padre y esperaba heredárselo a su hijo, recibió a la mujer con la paciencia condescendiente que reservaba para las preocupaciones femeninas. Los muchachos desaparecen y aparecen. Señora Esperanza, es normal a esa edad. Dele tiempo y ya verá cómo regresa con la cola entre las patas. Pero Esperanza Herrera no era una mujer que se dejara intimidar fácilmente. Había enviudado a los 38 años y había criado sola a Miguel Ángel trabajando como costurera, tomando encargos de vestidos de novia y trajes de primera comunión que le permitían mantener una vida digna sin depender de la caridad de nadie.
Tenía la determinación silenciosa de las mujeres que han aprendido a sobrevivir sin hacer ruido, pero también la firmeza necesaria para exigir lo que consideraba justo. Fue necesario que transcurrieran 48 horas para que el alcalde Mendoza organizara la primera búsqueda oficial. Un grupo de 12 hombres, incluyendo al comisario local Antonio Varga, recorrió la ruta que Miguel Ángel había seguido la noche de su desaparición. Encontraron las huellas que conducían hacia los matorrales, siguieron el rastro hasta el claro circular, descubrieron el libro abandonado, pero no encontraron ninguna explicación lógica para la desaparición del muchacho. La investigación oficial duró exactamente una semana. El comisario Varga elaboró un informe de 3 páginas en el que describía los hechos conocidos, las áreas exploradas y las personas interrogadas. La conclusión era tan predecible como insatisfactoria. Miguel Ángel Herrera había desaparecido voluntariamente, probablemente para dirigirse a la capital en busca de mejores oportunidades, y aparecería cuando se cansara de la aventura o se le acabara el dinero. Esperanza leyó el informe en la oficina del comisario con las manos temblorosas, pero la voz firme. Su hijo no se había escapado, insistió. Su hijo había desaparecido, y alguien en ese pueblo sabía algo que no estaba diciendo. Pero sus protestas se estrellaron contra la muralla invisible de la indiferencia oficial y la conveniencia colectiva de dar el caso por cerrado. En los meses que siguieron al desaparecimiento, San Cristóbal de las Torres desarrolló una amnesia selectiva respecto a Miguel Ángel Herrera. Su nombre dejó de mencionarse en las conversaciones casuales. Sus compañeros de escuela evitaban hablar de él incluso cuando los maestros preguntaban por el muchacho ausente, y los adultos respondían a las preguntas de los niños con evasivas incómodas que solo aumentaban el misterio. Esperanza se convirtió en una figura fantasmal que recorría el pueblo con la obstinación de una penitente. Visitaba la carretera nacional cada domingo después de misa. Caminaba hasta el lugar donde habían encontrado las últimas huellas de su hijo. Permanecía allí durante horas, escudriñando el horizonte como si esperara verlo regresar caminando desde las montañas distantes. Los habitantes del pueblo la observaban con una mezcla de compasión y fastidio. Compasión porque era imposible no sentir lástima por una madre que había perdido a su único hijo. Fastidio porque su dolor persistente les recordaba algo que preferían olvidar, algo que perturbaba la tranquilidad artificial que habían construido alrededor del silencio. El padre Sebastián fue una de las pocas personas que intentó ayudar a Esperanza durante esos meses difíciles. El anciano sacerdote había conocido a Miguel Ángel mejor que la mayoría de los habitantes del pueblo. Había notado su inteligencia precoz, su sensibilidad poco común, su manera de hacer preguntas que incomodaban a los adultos porque revelaban las contradicciones de sus respuestas automáticas. Durante las tardes de invierno, Esperanza y el padre Sebastián se sentaban en la sacristía a beber té y especular sobre lo que podría haberle ocurrido al muchacho. El sacerdote había vivido en San Cristóbal de las Torres durante 30 años. Había sido testigo de nacimientos, muertes, bodas, escándalos, tragedias menores y alegrías efímeras. Conocía los secretos del pueblo mejor que nadie, pero incluso él se sentía desconcertado por la desaparición de Miguel Ángel. Había algo perturbador en la manera como el muchacho se había desvanecido. Algo que desafiaba las explicaciones racionales que el padre Sebastián había construido para dar sentido a los eventos inexplicables de su larga carrera pastoral. Los muchachos que se escapaban dejaban señales, enviaban cartas, cometían errores que revelaban su paradero. Los muchachos que sufrían accidentes dejaban rastros, sangre, objetos personales dispersos por el área del incidente. Miguel Ángel no había dejado nada excepto huellas que terminaban en la nada.
y un libro abierto en una página que hablaba de desapariciones misteriosas. Era como si hubiera sido absorbido por la tierra misma, como si el desierto lo hubiera reclamado para sí, con la misma naturalidad con que reclamaba el agua de lluvia o los huesos de los animales muertos. A medida que los meses se convirtieron en años, la obsesión de Esperanza comenzó a afectar su salud mental y física. Perdió peso hasta convertirse en una sombra de sí misma. Desarrolló un temblor nervioso en las manos que le impedía coser con la precisión de antes. Comenzó a tener conversaciones en voz alta con su hijo ausente mientras caminaba por las calles del pueblo. Los habitantes de San Cristóbal de las Torres respondieron a la deterioración de Esperanza con la misma estrategia que habían usado para lidiar con la desaparición de Miguel Ángel: ignorarla hasta que dejara de ser visible. No era crueldad deliberada, sino la autodefensa instintiva de una comunidad pequeña que había aprendido a sobrevivir evitando los problemas que no podía resolver. En 1975, exactamente 5 años después de la desaparición de su hijo, Esperanza Herrera murió de un ataque cardíaco mientras caminaba por la carretera nacional. Su cuerpo fue encontrado al amanecer por un camionero que se dirigía hacia la capital, exactamente en el mismo lugar donde habían encontrado las últimas huellas de Miguel Ángel. El funeral de Esperanza fue una ceremonia pequeña y silenciosa. El padre Sebastián ofició la misa con lágrimas en los ojos. El alcalde Mendoza asistió por cortesía política y una docena de vecinos acompañó el ataúd hasta el cementerio municipal. Nadie mencionó a Miguel Ángel durante el servicio religioso, pero su ausencia llenaba la iglesia como un grito silencioso que nadie se atrevía a pronunciar. Con la muerte de Esperanza, San Cristóbal de las Torres completó su proceso de amnesia colectiva respecto a la familia Herrera. La casa donde habían vivido madre e hijo fue vendida a una familia que llegó de otro estado. Los nuevos propietarios no hicieron preguntas sobre los antiguos habitantes, y gradualmente el recuerdo de Miguel Ángel se desvaneció como sus huellas en el desierto. Los años que siguieron a la muerte de Esperanza Herrera transcurrieron en San Cristóbal de las Torres con la monotonía característica de los pueblos donde nada importante parece suceder jamás. La carretera nacional siguió siendo la arteria principal que conectaba el pueblo con el mundo exterior, pero el tráfico disminuyó gradualmente a medida que se construyeron autopistas más modernas que desviaban el flujo vehicular hacia rutas más eficientes. Para 1980, San Cristóbal de las Torres había comenzado a experimentar el lento proceso de despoblación que afectaba a muchas comunidades rurales del país. Los jóvenes se marchaban a las ciudades en busca de educación superior y oportunidades laborales que el pueblo no podía ofrecerles, mientras que los ancianos permanecían aferrados a sus casas, sus rutinas y sus recuerdos cada vez más distantes. El alcalde Rodolfo Mendoza murió de diabetes en 1982 y su hijo Aurelio asumió el cargo con la misma naturalidad con que se hereda una propiedad familiar. Aurelio tenía 35 años y había estudiado administración pública en la capital, lo que lo convertía técnicamente en la persona más educada que había ocupado la alcaldía en la historia del pueblo. Sin embargo, su educación formal no se tradujo en cambios significativos para San Cristóbal de las Torres. Aurelio administraba el pueblo con la misma filosofía pragmática de su padre: mantener la paz, evitar los conflictos, resolver los problemas menores que surgían ocasionalmente, y sobre todo, no hacer preguntas incómodas sobre asuntos que la gente prefería olvidar. El comisario Antonio Varga se jubiló en 1985 y fue reemplazado por un joven oficial llamado Carlos Restrepo, quien llegó desde la capital con ideas modernas sobre trabajo policial y procedimientos de investigación. Restrepo pasó sus primeros meses revisando los archivos de casos antiguos,
tratando de familiarizarse con la historia delictiva del pueblo, y fue así como se topó con el expediente de Miguel Ángel Herrera. El caso le pareció extraño desde el principio, no por los hechos en sí mismos, que podían tener explicaciones racionales, sino por la manera superficial como había sido investigado. El informe del comisario Varga era demasiado breve, demasiado concluyente, demasiado ansioso por cerrar un expediente que merecía mayor atención. Restrepo intentó reabrir la investigación, pero se encontró con una muralla de silencio e indiferencia que lo desconcertó profundamente. Los habitantes del pueblo respondían a sus preguntas con evasivas corteses. Afirmaban no recordar detalles que debían haber permanecido grabados en sus memorias, y mostraban una resistencia pasiva, pero firme, a revivir eventos que consideraban definitivamente enterrados. El padre Sebastián, ya octogenario y aquejado por los primeros síntomas de demencia senil, fue una de las pocas personas que mostró disposición para hablar sobre Miguel Ángel y su madre. Durante una serie de conversaciones vespertinas en la sacristía, el anciano sacerdote le contó a Restrepo detalles que no aparecían en el informe oficial. La inteligencia excepcional del muchacho, su afición por la lectura, su personalidad introvertida pero no antisocial, la devoción obsesiva de su madre durante los años posteriores al desaparecimiento. Pero incluso el padre Sebastián parecía reacio a profundizar demasiado en el tema. Sus recuerdos se volvían fragmentarios cuando Restrepo le hacía preguntas específicas sobre la noche del desaparecimiento, y ocasionalmente el anciano cambiaba de tema con una brusquedad que sugería incomodidad genuina. Restrepo llegó a la conclusión de que había algo en la historia de Miguel Ángel Herrera que perturbaba profundamente a los habitantes de San Cristóbal de las Torres, algo que iba más allá del dolor natural causado por la desaparición de un joven. Era como si el caso hubiera tocado una fibra sensible en la psicología colectiva del pueblo, como si hubiera revelado algo que la gente prefería mantener oculto. Durante los años 80, la carretera nacional donde había desaparecido Miguel Ángel se convirtió en escenario de varios accidentes de tráfico menores. Nada dramático, nada que sugiriera maldiciones o fenómenos sobrenaturales, pero sí una frecuencia estadísticamente inusual de percances que ocurrían precisamente en el tramo donde el muchacho había sido visto por última vez. Los accidentes seguían un patrón extraño. Conductores que perdían el control de sus vehículos sin razón aparente, frenos que fallaban en automóviles mecánicamente perfectos, llantas que se reventaban en segmentos de carretera donde no había objetos punzantes. Los daños materiales eran considerables, pero milagrosamente nunca había heridos graves. Era como si algo protegiera a los viajeros del daño físico mientras los obligaba a detenerse en ese lugar específico. Los conductores que sufrían estos accidentes reportaban sensaciones similares, una pérdida momentánea de orientación, la impresión de haber visto luces extrañas momentos antes del percance, una sensación de presencia que no podían explicar racionalmente. Pero cuando llegaba el momento de hacer declaraciones oficiales, sus relatos se volvían vagos e incoherentes, como si hubieran olvidado los detalles más perturbadores de sus experiencias. Restrepo documentó meticulosamente estos incidentes, estableciendo correlaciones temporales y geográficas que pintaban un cuadro inquietante. Todos los accidentes ocurrían durante las primeras horas de la madrugada, todos en el mismo tramo de aproximadamente 1 kilómetro, todos protagonizados por conductores solitarios que viajaban hacia la capital. En 1987, 12 años después de la muerte de Esperanza Herrera, llegó a San Cristóbal de las Torres una pareja de antropólogos de la Universidad Nacional que estaban realizando un estudio sobre tradiciones orales en comunidades rurales. Elena Vázquez y Roberto Morales
Pasaron 3 meses en el pueblo recopilando relatos, leyendas, canciones populares y testimonios de los habitantes más ancianos. Durante su trabajo de campo, los antropólogos se toparon inevitablemente con referencias fragmentarias al caso de Miguel Ángel Herrera. No porque la gente hablara abiertamente del tema, sino porque la ausencia del muchacho había dejado un vacío en la narrativa colectiva del pueblo, un hueco que se percibía en las historias que la gente no contaba, en los nombres que no mencionaba, en los lugares que evitaba describir. Elena y Roberto comenzaron a investigar el caso con la curiosidad profesional de los académicos, pero pronto se encontraron con las mismas barreras de silencio que había enfrentado el comisario Restrepo. La diferencia era que ellos tenían tiempo, paciencia y metodologías específicas para desentrañar secretos comunitarios. Gradualmente, a través de conversaciones aparentemente casuales y preguntas indirectas, los antropólogos comenzaron a reconstruir un retrato más complejo de Miguel Ángel Herrera y las circunstancias de su desaparición. Descubrieron que el muchacho había sido objeto de rumores y especulaciones que no aparecían en el expediente policial, que había habido tensiones en el pueblo relacionadas con su personalidad poco convencional, que su desaparición había aliviado secretamente a ciertas personas que se sentían incómodas con su presencia. Pero los antropólogos también descubrieron algo más perturbador, evidencias de que Miguel Ángel no había sido el único joven que había desaparecido misteriosamente en la región durante las décadas anteriores. Había otros casos, menos documentados, menos recordados, que seguían patrones similares. Jóvenes solitarios, diferentes, que habían desaparecido en circunstancias extrañas y nunca habían sido encontrados. Elena Vázquez se obsesionó particularmente con estos hallazgos. Comenzó a mapear las desapariciones, estableciendo correlaciones temporales y geográficas, buscando patrones que pudieran explicar lo que parecía ser una serie de eventos conectados. Sus notas de campo se llenaron de especulaciones, teorías, diagramas complejos que intentaban dar sentido a lo aparentemente sin sentido. Roberto Morales, más pragmático que su compañera, trataba de mantener el enfoque académico del proyecto. Pero incluso él comenzó a experimentar una sensación creciente de inquietud a medida que se acumulaban los testimonios indirectos y las referencias veladas a eventos que la gente prefería no recordar con claridad. En octubre de 1987, exactamente 17 años después del desaparecimiento de Miguel Ángel Herrera, Elena y Roberto decidieron realizar una vigilia nocturna en el lugar donde habían encontrado las últimas huellas del muchacho. Era una decisión más emocional que científica, motivada por la frustración de no haber podido obtener respuestas definitivas a sus preguntas. Esa noche, mientras observaban el paisaje iluminado por la luna llena, los antropólogos experimentaron fenómenos que después les resultaría difícil describir de manera coherente. Luces que se movían entre los matorrales sin fuente aparente, sonidos que podrían haber sido viento, pero que tenían características de voces humanas, una sensación de presencia múltiple que los rodeaba sin manifestarse visualmente. Al amanecer, Elena y Roberto regresaron al pueblo con más preguntas que respuestas, pero también con la certeza de que San Cristóbal de las Torres guardaba secretos más profundos y perturbadores de los que habían imaginado inicialmente. Completaron su estudio académico sin mencionar estos eventos en su informe final, pero ambos conservaron durante el resto de sus vidas la inquietud de haber rozado algo que desafiaba su comprensión racional del mundo. El 15 de octubre de 1987, exactamente 17 años después del desaparecimiento de Miguel Ángel Herrera, un camionero llamado Esteban Ruiz se detuvo en el acotamiento de la carretera nacional para revisar una llanta que parecía estar perdiendo aire.
Era aproximadamente las 5:30 de la madrugada, y el cielo comenzaba a clarear con los primeros tonos rosados del amanecer. Esteban había recorrido esa ruta cientos de veces durante sus 20 años como conductor de carga. Conocía cada curva, cada subida, cada referencia visual que marcaba su progreso hacia la capital. Pero esa mañana, mientras se arrodillaba junto a la llanta trasera derecha de su camión, algo captó su atención en la maleza que bordeaba el camino. Eran zapatillas. Zapatillas de lona gastadas, decoloradas por la intemperie, pero inequívocamente humanas. Estaban colocadas de manera extraña, no abandonadas casualmente como si alguien las hubiera perdido, sino dispuestas con cuidado, como si alguien se las hubiera quitado intencionalmente antes de caminar descalzo hacia algún destino desconocido. Esteban se acercó a examinar el hallazgo con la curiosidad práctica de un hombre que había visto muchas cosas extrañas durante sus años en la carretera. Las zapatillas estaban sucias, obviamente habían estado expuestas a los elementos durante mucho tiempo, pero no estaban deterioradas de la manera que cabría esperar después de años de abandono. Era como si hubieran sido preservadas por algún proceso que desafiaba la lógica normal de la descomposición. Dentro de la zapatilla izquierda, Esteban encontró algo que lo hizo dudar de sus propias percepciones. Una página arrancada de un libro, doblada cuidadosamente y protegida de la humedad por una bolsa de plástico improvisada. La página estaba escrita en español, era evidentemente literatura, y mencionaba desapariciones misteriosas y pueblos olvidados por el tiempo. El camionero permaneció durante varios minutos examinando su hallazgo, tratando de decidir qué hacer con él. Su primer impulso fue continuar su viaje e ignorar las zapatillas, pero algo en la escena lo perturbaba de una manera que no podía explicar racionalmente. Finalmente, decidió recoger las zapatillas y llevarlas a las autoridades de San Cristóbal de las Torres. El comisario Carlos Restrepo recibió a Esteban Ruiz en su oficina con el escepticismo profesional que había desarrollado durante sus años en el pueblo. Había escuchado demasiadas historias extrañas sobre la carretera nacional. Había investigado demasiados reportes de fenómenos inexplicables que resultaban tener explicaciones mundanas. Pero cuando Esteban colocó las zapatillas sobre el escritorio de la comisaría, Restrepo sintió una descarga de reconocimiento que lo sorprendió. Había visto zapatillas similares en las fotografías del expediente de Miguel Ángel Herrera. Había leído la descripción del calzado que llevaba el muchacho la noche de su desaparición. La coincidencia era demasiado específica para ser casual. Restrepo examinó las zapatillas con la minuciosidad de un investigador forense. Eran de la marca correcta, del tamaño correcto. Mostraban el patrón de desgaste que cabría esperar del calzado de un adolescente activo. La página del libro encontrada en el interior pertenecía efectivamente a un ejemplar de 100 años de soledad, y el texto subrayado hablaba de personajes que desaparecían misteriosamente, dejando solo rastros ambiguos de su existencia. Pero había algo más perturbador que la simple coincidencia de los objetos. Las zapatillas no mostraban el deterioro que deberían haber sufrido después de 17 años de exposición a los elementos. La lona estaba descolorida, pero no desintegrada. Las suelas de goma estaban agrietadas, pero no completamente degradadas. Los cordones estaban presentes y relativamente intactos. Era como si las zapatillas hubieran existido en una especie de limbo temporal, envejeciendo lentamente, pero no al ritmo normal que marca el paso implacable de los años. Como si hubieran estado esperando el momento preciso para reaparecer, para recordar al pueblo un misterio que había tratado de enterrar bajo capas de silencio y olvido deliberado. Restrepo
decidió no hacer pública inmediatamente su investigación de las zapatillas. En lugar de eso, comenzó una serie de consultas discretas con los habitantes más ancianos del pueblo, tratando de encontrar a alguien que pudiera identificar definitivamente el calzado como perteneciente a Miguel Ángel Herrera. La primera persona que consultó fue el padre Sebastián, cuya memoria seguía siendo clara respecto a eventos del pasado distante, aunque fallara con frecuencia respecto a acontecimientos recientes. El anciano sacerdote examinó las zapatillas durante largos minutos, pasando sus dedos artríticos sobre la lona desgastada, como si tratara de extraer recuerdos enterrados en las fibras del material. «Son de Miguel Ángel», murmuró finalmente, con una certeza que sorprendió a Restrepo. «Recuerdo cuando su madre se las compró para el inicio del año escolar. Eran sus favoritas, las únicas que tenía para ocasiones especiales». El padre Sebastián hizo una pausa, sus ojos vidriosos fijos en algún punto distante. «Pero esto es imposible, comisario. Estas zapatillas deberían haberse desintegrado hace años». Restrepo también mostró las zapatillas a Elena Vázquez, la antropóloga que había estado investigando las tradiciones orales del pueblo. Elena examinó los objetos con la fascinación profesional de alguien que había dedicado su carrera a estudiar fenómenos culturales inexplicables. «Hay precedentes etnológicos para este tipo de manifestaciones», le explicó a Restrepo durante una conversación privada en la biblioteca del pueblo. «Culturas de todo el mundo reportan casos de objetos personales que reaparecen años o décadas después de desapariciones misteriosas. Generalmente se interpretan como mensajes, como intentos de comunicación desde algún otro lugar». Pero Elena también tenía teorías más pragmáticas. Es posible que alguien haya conservado estas zapatillas durante todos estos años y las haya colocado en la carretera como una especie de conmemoración del aniversario. Alguien que se sintiera culpable o nostálgico o que simplemente quisiera recordar al pueblo lo que había tratado de olvidar. Las especulaciones de Elena no satisfacían completamente a Restrepo, quien había desarrollado un instinto policial agudo durante sus años de servicio. Había algo en toda la situación que sugería una intencionalidad que iba más allá de la nostalgia o el remordimiento. Las zapatillas habían aparecido exactamente en la fecha del aniversario, exactamente en el lugar donde Miguel Ángel había desaparecido, exactamente cuando el pueblo comenzaba a experimentar cambios que podrían alterar definitivamente su carácter rural. Durante las semanas que siguieron al descubrimiento de las zapatillas, San Cristóbal de las Torres comenzó a experimentar una serie de eventos menores pero perturbadores que recordaron a los habitantes más ancianos las extrañas ocurrencias que habían precedido al desaparecimiento de Miguel Ángel. Luces inexplicables en la carretera durante las primeras horas de la madrugada, sonidos que podrían ser viento, pero que tenían características de voces humanas, una sensación generalizada de inquietud que afectaba tanto a personas como a animales domésticos. Los rumores comenzaron a circular con la velocidad característica de las comunidades pequeñas. Algunos habitantes afirmaban haber visto una figura joven caminando por la carretera durante las noches de luna llena. Otros reportaban sueños recurrentes en los que Miguel Ángel regresaba al pueblo para buscar algo que había perdido. Unos pocos juraban haber escuchado su voz, llamando desde los matorrales que bordeaban el camino nacional. El alcalde Aurelio Mendoza se encontró en la posición incómoda de tener que gestionar una crisis de histeria colectiva que amenazaba con afectar la reputación del pueblo y su potencial turístico. Organizó una serie de reuniones públicas en las que invitó a los habitantes a expresar sus preocupaciones y a buscar explicaciones racionales para los eventos que los perturbaban.
pero las reuniones públicas solo sirvieron para alimentar las especulaciones en lugar de calmarlas. Cada testimonio generaba nuevas teorías, cada teoría producía nuevos avistamientos, cada avistamiento aumentaba la sensación colectiva de que algo fundamental había cambiado en el equilibrio espiritual del pueblo. El padre Sebastián, a pesar de su edad avanzada y su salud deteriorada, decidió organizar una misa especial en memoria de Miguel Ángel Herrera y su madre. Era la primera vez en 17 años que los nombres de madre e hijo se mencionaban públicamente en un contexto oficial, y la respuesta de la comunidad fue masiva. La iglesia se llenó completamente. Incluso personas que no habían asistido a misa en años aparecieron esa noche, movidas por una combinación de curiosidad, nostalgia y una necesidad indefinible de participar en un ritual de cierre que había sido postergado durante demasiado tiempo. Durante su sermón, el padre Sebastián habló sobre la importancia del recuerdo, sobre la responsabilidad de las comunidades de honrar a sus desaparecidos, sobre la necesidad de enfrentar los misterios que preferimos ignorar. Sus palabras fueron cuidadosamente medidas, evitando especulaciones sobrenaturales, pero reconociendo implícitamente que había preguntas sobre Miguel Ángel Herrera que nunca habían recibido respuestas satisfactorias. Al concluir la misa, algo extraordinario sucedió. Los asistentes comenzaron a compartir espontáneamente sus recuerdos de Miguel Ángel, historias que habían mantenido en silencio durante años por miedo al juicio social o a la incomodidad emocional. Gradualmente emergió un retrato más complejo y humano del muchacho desaparecido, una imagen que contrastaba dramáticamente con la figura fantasmal en que se había convertido durante los años de silencio oficial. Miguel Ángel había sido recordado como un joven inteligente, sensible, diferente, pero también como alguien que había mostrado signos de una sabiduría prematura que incomodaba a los adultos. Varios testimonios sugirieron que el muchacho había estado investigando algo en las semanas anteriores a su desaparición, que había hecho preguntas específicas sobre la historia del pueblo, sobre eventos del pasado que la mayoría de la gente prefería olvidar. Cuando el comisario Restrepo escuchó estos testimonios tardíos, comenzó a reconstruir una imagen completamente diferente de los eventos de octubre de 1970. Ya no se trataba simplemente de un adolescente que había desaparecido misteriosamente, sino de un joven investigador amateur que posiblemente había descubierto algo que alguien quería mantener en secreto. Las zapatillas, colocadas cuidadosamente en el acotamiento de la carretera exactamente 17 años después, comenzaron a parecerse menos a una manifestación sobrenatural y más a un mensaje específico. Un recordatorio de que había preguntas sin responder, secretos sin revelar, responsabilidades sin asumir. Pero incluso esta interpretación más racional dejaba interrogantes fundamentales sin resolver. ¿Quién había conservado las zapatillas durante todos esos años? ¿Por qué había elegido el aniversario exacto para colocarlas en la carretera? ¿Qué había descubierto Miguel Ángel que había motivado su desaparición? ¿Y por qué, después de 17 años de silencio, alguien había decidido recordar al pueblo lo que había tratado de olvidar? El misterio de Miguel Ángel Herrera permanecía sin resolver, pero ya no estaba enterrado bajo capas de amnesia colectiva. Las zapatillas habían cumplido su propósito. Habían obligado a San Cristóbal de las Torres a recordar, a cuestionar, a confrontar las verdades incómodas que habían evitado durante demasiado tiempo. En las noches que siguieron, cuando los habitantes del pueblo caminaban por las calles iluminadas por faroles antiguos, muchos de ellos miraban hacia la carretera nacional con una mezcla de aprensión y expectativa. Algunos esperaban ver una figura joven caminando hacia casa.
Otros temían que las respuestas que habían evitado durante 17 años finalmente llegaran a buscarlos. Las zapatillas permanecieron en la comisaría como evidencia de un caso que técnicamente seguía abierto, pero que probablemente nunca sería resuelto de manera definitiva. Eran un recordatorio tangible de que hay misterios que trascienden nuestra capacidad de comprensión, secretos que permanecen enterrados incluso cuando sus símbolos regresan para atormentarnos. Y en las madrugadas silenciosas, cuando el viento nocturno recorría los matorrales donde Miguel Ángel Herrera había desaparecido por última vez, algunos habitantes del pueblo juraban poder escuchar el sonido de pasos descalzos caminando por la carretera, buscando algo que nunca encontrarían, o tal vez esperando a que alguien finalmente tuviera el valor de seguir sus huellas hasta donde quiera que condujeran. ¿Qué secretos oculta tu pueblo? ¿Hay misterios en tu comunidad que todos prefieren ignorar? Los desaparecidos nunca se van realmente. Siempre regresan de alguna manera para recordarnos las preguntas que no nos atrevimos a hacer. Si esta historia de San Cristóbal de las Torres te ha mantenido en vilo, dale like al video, suscríbete al canal para más misterios inexplicables que desafían toda explicación y cuéntanos en los comentarios. ¿Has vivido alguna experiencia similar en tu región? Gracias por acompañarnos en este viaje hacia lo desconocido. Nos vemos en el próximo misterio.